Buenos días, profesor y compañeros. A continuación vamos a exponer nuestra acá final de la materia Administración de Bases de Datos, ficha 53345. Mi grupo está conformado por Erika Patricia Machado, que soy yo, Juan David Uribe, Juan Guillermo Hoyos Boteros y Alejandro Belandia. Belandia. Bueno, en esta primera fase, en la actualidad, la información es uno de los recursos más importantes para cualquier empresa, ya que permite tomar decisiones, mantener el funcionamiento del negocio y ofrecer ofrecer un mejor servicio a los clientes. En una tienda virtual de perfumes se maneja mucha información como clientes, productos, inventarios, pedidos y pagos. Por eso es fundamental contar con una base de datos que sea segura, organizada y eficiente. En este proyecto desarrollamos una base de datos relacionada para un e-commerce de perfumería utilizando Oracle. Además, aplicamos funciones propias de un administrador de base de datos, como el diseño de la base de datos, la creación de usuarios y permisos, las copias de seguridad, la recuperación de información y la optimización de consultas. Bueno, en nuestra primera fase, nuestro objetivo fue diseñar una estructura lógica de la base de datos, definiendo las entidades, atributos y relacionadas entre ellas. Esto permite organizar la información de manera eficiente antes de crear físicamente la base de datos en Oracle. Para ello, diseñamos un modelo de relación compuesto por 7 tablas principales. Dentro de ellas está clientes, empleados, productos, pedidos, detalles de pedidos, pagos e historiales. Cada una tiene una función específica. En clientes se trata de almacenar la información de los compradores. Productos se registra los perfumes disponibles para la venta. En pedidos, guarda la información de cada compra realizada. El detalle de pedido relaciona los productos con cada pedido, ya que un pedido puede contener varios perfumes. En los pagos, registra la información de los pagos realizados. El empleado lo que hace es almacenar los usuarios que administren los pedidos. Y en historiales, permite llegar a registrar los cambios realizados en la base de datos. Todas estas tablas están conectadas mediante llaves primarias y llaves foráneas, lo que garantiza la integridad de la información y evita la duplicación de los datos. Adicional, hicimos otra tabla que es la tabla de detalle de pedidos. ¿Por qué se incorporó? Porque un pedido puede contener varios productos en un mismo producto. Puede aparecer en diferentes pedidos, pero la tabla de detalle permite representar correctamente esa relación y mantener la base de datos organizada. En conclusión, nuestra primera etapa fue fundamentalmente porque definió la estructura de la base de datos. Gracias a este diseño fue posible continuar con la siguiente etapa, que le doy paso a mi compañero para que explique ya la segunda etapa. Listo, muchas gracias, Erika. Bueno, ya conociendo un poco de la estructura de nuestro sistema, voy a pasar con la implementación y ya, o sea, la implementación y el poblamiento de datos en Oracle. Listo. Aquí tengo los scripts que fueron utilizados para la creación de tablas. Aquí podemos ver que para algunos campos se usaron restricciones como null y unique para controlar datos de pronto vacíos o mal escritos. También podemos ver las llaves, tenemos las llaves foráneas, las llaves primarias también para conectar las tablas. Y acá tenemos el script utilizado para la inserción de datos. Bueno, aquí insertamos datos aleatorios, más o menos unos 15 registros por cada tabla. Los voy pasando rápidamente. Y aquí tenemos los scripts que utilizamos para las consultas. Utilizamos varios scripts que, bueno, ahora les voy a mostrar en pantalla. Aquí en las evidencias, pues tenemos la creación de la base de datos en Oracle. Bueno, aquí estamos terminando de configurar la instalación. Aquí mostramos que tenemos como el servicio Oracle activo, el cual necesitamos para no solamente tener instalado la aplicación, sino
poder ejecutar los scripts dentro de la aplicación. Listo. Acá tenemos una foto en la cual mostramos ya las tablas creadas del lado izquierdo. Tenemos como un árbol de tablas. Acá tenemos, aquí realizamos un filtro por el prefijo PROI para de pronto si la base de datos tiene muchas tablas, poder encontrar rápidamente los que tenemos que utilizar. Listo, acá tenemos la ejecución de algunos scripts. Tenemos una consulta simple de los detalles de los pedidos. También tenemos otra consulta en la cual agrupamos y contamos cuántos detalles tiene cada pedido. Esto para mostrar de que pues, un pedido puede tener varios productos. Listo. Acá tenemos otra consulta. Bueno, esta ya está como más estructurada. Acá filtramos por el estado del pedido, que el estado esté completado. También contamos cuántos pedidos fueron y hacemos la suma del total. Esto ya no solamente es como una consulta más como técnica, sino ya nos ayuda en términos empresariales. Y aquí por último, ya tenemos una consulta con un inner join en el cual relacionamos los pedidos con los empleados. Esto para validar de que las llaves foráneas están funcionando correctamente y están bien conectadas las tablas. Listo, ahora pasando a la etapa 3, pasamos con la administración y seguridad. Acá vamos a crear un usuario con privilegios de admin. Acá tenemos el script utilizado, creamos un usuario llamado admin pro. Le dimos básicamente todos los permisos para controlar administrativamente la base de datos. Acá en evidencias tenemos del lado izquierdo y como todo el árbol de carpetas, al final podemos ver una que dice otros usuarios y aquí podemos ver en qué lugar podemos crear usuarios. Entonces acá le damos crear, acá estamos creando el usuario admin, ponemos el namespace de donde va a estar trabajando. Acá le otorgamos los roles, le otorgamos el rol de DBA, el cual pues contiene la mayoría de privilegios. Acá le damos un privilegio especial que sería Alter Database. Listo, acá luego de finalizar la parte gráfica nos muestra como más o menos cómo sería el script SQL de lo que configuramos anteriormente. Acá la evidencia de que el comando fue ejecutado y ya aquí podemos ver el usuario ya creado. Y aquí hacemos la demostración de que el usuario puede conectarse correctamente a la base de datos. Aquí vemos correcto. Y listo. Eso sería como por la parte de creación de usuarios. Ahora le doy la palabra a mi compañero que va a hablar de la etapa 4. Muchas gracias, Juan David. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Guillermo Hoyos y en esta oportunidad yo les voy a explicar las etapas 4 y 5 de nuestro proyecto final de base de datos. Prácticamente en primer lugar voy a hablar de la etapa 4, pues la denominamos gestión básica y monitoreo de la base de datos, tal cual está el informe del ACA. El objetivo principal de esta etapa fue realizar actividades de monitoreo que permitieran verificar el correcto funcionamiento de la base de datos de Oracle, validar los permisos del usuario administrador y conocer el estado general del entorno. Para ello, pues utilizamos el usuario en Admin Proi, el cual creamos, que explicó Juan David hace un momento, el cual habíamos creado en la etapa anterior. Desde este usuario realizamos diferentes consultas sobre las tablas del proyecto, que se encontrarán almacenadas en el esquema System con el prefijo Proi, como lo vemos pues en este momento en pantalla. Posteriormente ejecutamos consultas SQL para contar la cantidad de registros existentes en cada una de las tablas, como clientes, empleados, productos, pedidos, pagos y detalles de pedidos. Con esto pudimos comprobar que toda la información había sido almacenada correctamente y que la base de datos mantenía su integridad. Después realizamos pruebas de escritura insertando nuevos registros en la tabla de pedidos. Esto permitió validar que el usuario contaba con los permisos necesarios para realizar operaciones sobre las bases de datos. Finalmente, ejecutamos una consulta administrativa para conocer el tamaño físico aproximado de la base de datos en Oracle. Esta información es importante porque le permite al administrador monitorear el crecimiento del sistema y planificar adecuadamente el almacenamiento disponible. En conclusión, en esta etapa se permitió comprobar que la base de datos se encontraba operando correctamente, que los permisos eran funcionales
y que era posible supervisar continuamente el estado del entorno mediante herramientas propias de Oracle. Ahora vamos a hablar de la etapa número 5, que es la automatización básica administrativa. El objetivo de esta etapa fue automatizar tareas repetitivas que normalmente realiza un administrador de la base de datos. Para lograrlo, desarrollamos procedimientos utilizando PL/SQL, aprovechando las capacidades propias del Oracle para ejecutar procesos administrativos de manera automática, como lo podemos ver en pantalla. Además, implementamos tareas programadas que permiten ejecutar esos procedimientos sin necesidad de intervención manual. La automatización ofrece varias ventajas importantes. En primer lugar, pues reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas, también disminuye la posibilidad de errores humanos y garantiza que las actividades administrativas se ejecuten de forma periódica y organizada. Gracias a esta etapa se mejora la eficiencia en la administración de la base de datos, ya que muchas de las actividades rutinarias pueden ejecutarse automáticamente, permitiendo que el administrador concentre sus esfuerzos en las tareas de mayor complejidad, como la optimización, la seguridad y la disponibilidad del sistema. Como conclusión general de la etapa 4 y 5, estas representan funciones esenciales del rol de administrador de base de datos. La primera permite monitorear constantemente el estado del sistema y verificar su correcto funcionamiento, mientras que la segunda demuestra cómo la automatización contribuye a mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la continuidad operativa de la base de datos. Le doy paso a mi compañero Alejandro, que él ya va a explicar las dos etapas faltantes. Bueno, muchas gracias, compañero Juan. Ahorita vamos a hablar de un tema demasiado importante en el tema de los administradores de bases de datos, que es el respaldo y la recuperación de los datos, de la información, algo bastante delicado que debe ser bastante protegido. En este caso, se realizaron mecanismos de respaldo ante recuperación ante fallos mediante la automatización realizada en el punto 5. A partir de eso, el desarrollo que realizamos fue el siguiente. Mediante la tabla generada por ProBackup, que fue el usuario anterior, se ejecutó una opción ya realizada en el mismo gestor de bases de datos que se llama exportar. Esta exportación la hicimos mediante CSV, que es la verdadera importancia de los datos que necesitamos. Después de utilizar el formato delimitado CSV, preparamos una tabla con el destino exactamente con la misma estructura que la tabla original. Posteriormente se importaron esos datos y al ejecutar la importación se revisaron que todos los registros habían sido restaurados correctamente. Entonces podemos ver en las evidencias técnicas las tablas y todo lo realizado. Vamos a pasar ahora a un tema bastante importante, que es la optimización de consultas y rendimientos. Una problemática que se ve a diario en las grandes empresas cuando las consultas que traen millones de datos se demoran demasiado en ejecutar o tienen un lapso prolongado de tiempo. Entonces, el objetivo de esta etapa era que con el poco almacenamiento de datos que teníamos, la idea era optimizar esas consultas para que demoraran menos en el caso de una escalabilidad. Entonces, por lo que se realizó fue que mediante la unión entre SystemTroy empleados y SystemTroy pedidos, se realizaron distintas consultas. Vamos a ver una de ellas en la tabla de comparación de comportamiento observado, donde se indicaba que antes de realizar inner joins, se demoraba 12 filas en 0,429 segundos. A pesar de la comparación, esto es un tiempo muy pequeño porque tenemos un volumen de datos muy básico. Entonces, ¿para qué son los índices más que todo que hemos creado? Los índices eran para optimizar las consultas y que todo vaya a ser de una manera más rápida y vaya al punto, en vez de que hacer las consultas SQL tome dato por dato y empiece a revisar, sino que se le indican las columnas por las que se va a filtrar. Entonces, una vez realizado todas las evidencias técnicas que pueden ver a continuación en las imágenes que se están presentando, ahí donde utilizamos ya sea el usuario ProBackup y demás cosas, ahí se ven los datos. Se realizaron también unas mejoras técnicas donde pues ya se crearon más que todo un índice, 1, 2, 3 índices, en donde se utilizaban en las llaves foráneas y se utilizaban como uniones en las consultas. Entonces, para culminar este proyecto nos permitió aclarar más que todo de manera práctica los conocimientos adquiridos sobre la administración de bases de datos. A lo largo de las diferentes etapas, realizamos el diseño e implementación de la base de datos, configuramos usuarios, permisos, garantizamos integridad mediante restricciones, automatizamos tareas, implementamos mecanismos de respaldo, realizamos scripts y finalmente optimizamos consultas mediante la creación de índices. También comprendimos demasiado que el trabajo de un administrador de datos no se limita solamente a almacenar la información,
sino que incluye también proteger datos, el acceso a usuarios, mantener rendimiento del sistema y garantizar que toda la información se pueda recuperar ante cualquier eventualidad. En general, el proyecto nos permitió fortalecer nuestras habilidades técnicas y comprender cómo se administra en realidad una base de datos en un entorno empresarial. Entonces, muchas gracias por su atención y esta ha sido nuestra presentación.